bienvenidos a todos a esta su primera edición de la CGD, de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo, en donde vamos a estar compartiendo información de alto impacto y vamos a estar conociendo mucho más de cada uno de los integrantes que nos vienen acompañando a ser parte de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo CGD. Bien, el día de hoy tenemos pues a alguien que nos acompaña desde Ecuador. Hemos estado en diferentes países, hemos estado en Colombia, ahora nos vamos hasta Ecuador, ¿no? En donde nos va a acompañar Ana Lucía Calderón, quien ella pues está a cargo de la presidencia de CGD del Ecuador. Ella es profesional en Business Management, experta en comunicación estratégica empresarial y liderazgo. Además, ella es speaker internacional. Y es que es un gusto contar el día de hoy con Ana Lucía Calderón. ¿Cómo estamos el día de hoy, Ana Lucía? Qué gusto, Marco. Muy buenas tardes. Excelente compartir contigo. Bueno, Marco, tengo una trayectoria bastante amplia, se podría decir, en el tema de negocios, sí, negocios internacionales, pues me he dedicado más de 18 años a realizar consultorías, asesorías a empresas, sí, en Ecuador y a nivel LATAM también, en el cual pues he podido ofrecer en el tema de consultoría, sobre todo en el tema de estrategia para las empresas. Muchísimas empresas hablan de estrategia, hoy está de moda el término estrategia, pero definitivamente se ha convertido en una situación en la que no todo el mundo sabe realmente qué es una estrategia empresarial. Y yo estoy dedicada en este tiempo a realizar mentorías, consultorías y asesorías en el área de marketing, te cuento desde hace 18 años. En estos últimos años, sobre todo luego de la pandemia, tú sabes que muchísimas empresas se tuvieron que volcar a la era digital. Y yo tengo una frase de un célebre escritor que ya falleció, era Alvin Toffler, que decía que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer y escribir, sino aquellos que no saben aprender, desaprender y adaptarse a los cambios. Y justamente es este tiempo por el que se ha volcado a muchísimas empresas a que tomen esta participación de las nuevas tecnologías para que en su diario vivir sí conozcan y mejoren sus procesos dentro de la coordinación, sobre todo en el área de marketing, que es como un coayudante, estratega para que las ventas o las decisiones importantes de las empresas se puedan tomar de una mejor manera. Totalmente. Y es que comentaste un tema muy importante, ¿no? Un factor muy clave. Muchas marcas, muchas empresas, muchos corporativos, negocios, tienen en la cabeza, tengo que generar estrategias o aplicar estrategias de alto impacto para mejorar mis resultados, pero no saben lo que son estrategias, ¿no? Más se van a la parte táctica o directo a decir, vendamos y se acabó sin ningún plan estratégico de por medio. La figura es aquí, Ana, que las personas que nos están sintonizando también puedan tener en claro. ¿Puede o hay la posibilidad de que haya tácticas sin estrategia? ¿Podamos ir directo a vender sin una estrategia de por medio? O sea, lo podrías hacer, lógicamente, pero definitivamente no es una estructura bien identificada para que tú puedas desenvolverte en el área de las ventas. Sobre todo porque la estrategia, tú sabes que es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y las asignaciones justamente de esos recursos necesarios para lograr dichas metas, ¿sí? Entonces, la parte específica que las personas que trabajan en este área, en muchas áreas estratégicas, porque no solamente está en el marketing, sino globalmente hablando, las estrategias se desarrollan de los CEOs de las empresas, lo manejas en el tema de desarrollo personal, lo manejas en ventas y también obviamente en marketing. Pero en sí, si no hay una estrategia bien fundamentada, pues las tácticas podrían llevarte un mal sabor de boca, amigo. Bien, interesante los puntos que nos has ido contando, Ana. La verdad que, bueno, son puntos claves que se deben de considerar al momento, pues, de pensar en si es que nos vamos a lanzar directamente a vender o ya teniendo una planificación estratégica de por medio lista, ¿no? Pues para lanzarnos al mercado. Bien, ahora hemos conocido o sabemos mucho de lo que es el lanzamiento de la inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT o hoy en día incluso pues la inteligencia que ha lanzado Microsoft mediante sus buscadores, Microsoft Bing, en donde, bueno, se ven pues, digamos, una enorme tendencia o una enorme, digamos, oportunidad para las compañías en que puedan
utilizar estas herramientas en reemplazo de las personas para generar contenido, artículos o demás tipos de figuras. ¿Cómo ves esta figura, Ana? ¿Cómo consideras que es la figura de la inteligencia artificial y si es que de alguna manera esto ha venido para reemplazar el factor humano, el talento humano, o es que debería de ser de manera complementaria al talento humano? Mira, qué interesante hablar de este tema porque definitivamente cuando hago las consultorías tecnológicas justamente es para hablar sobre ese campo de acción que enfocas para aconsejar a las empresas cómo usar las tecnologías de la información para conseguir sus objetivos empresariales. Adicionalmente, tú estimas, gestionas, implementas, instalas, administras los sistemas informáticos de cada empresa y esto es interesante. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías definitivamente no pueden reemplazar al ser humano, o sea, siempre debe haber alguien que manipule equipos. Simplemente está dado como no, como que hay una connotación diferente de lo que realmente pasa en este tiempo y de lo que va a pasar años superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque en el futuro no es que un robot puede reemplazar totalmente al humano, pero sí tú puedes reemplazar ciertas operaciones que el humano lo hace de manera manual. Sí, tal es el caso que en el área financiera, por ejemplo, o en las empresas, en el área financiera, ellos hacen diferentes tipos de operaciones manuales, sí, que hasta ahora se utiliza inclusive en algunas del Excel, y estos robots o estos RPAs que ahora se llaman, pueden ayudar a que las empresas mejoren sus labores en un tiempo mucho más reducido y que obviamente no haya esa carga operativa tan fuerte que hay hoy en día en las empresas. Entonces, definitivamente esas personas que están realizando esos tipos de labores manuales y seguirían en las empresas, pero tomarían un rol distinto al que están realizando. Tú sabes que esto de las nuevas tecnologías, pues cada vez va sumando valor y van experimentando muchísimas cosas importantes e imponentes. Tal es el caso que, bueno, no sé, tú eres súper jovencito, pero cuando recién aparecieron los celulares eran unos troncos grandes, súper pesados y ahora mira cómo es, y ni siquiera tenías cómo tomar fotografías, simplemente eran para poder conectarte con las personas cuando estabas en la calle y ya no había el teléfono que tú tenías en la casa. Y mira cómo ha cambiado de ese entorno que teníamos en esa era a esta era que tú en el teléfono hasta ya puedes realizar negocios. Entonces, es algo así como que el humano siempre va a estar detrás de, sí, porque si no estuviéramos detrás de esto, pues, ¿quién va a manipular esa operatividad? Simplemente creo que las empresas deben hablar de claves de la humanización de la tecnología, dado el punto en el que muchas operaciones, por ejemplo, otra que te puedo dar en este momento es de ir a los cajeros bancarios, que ya se está reemplazando por las transferencias que tú haces, inclusive entre países, ya no necesariamente tienes que ir tú a dar un giro a una empresa o una persona que trabaja contigo en los bancos o en estas agencias de tipo Western Union o Global International o etcétera, sino que tú por medio de un PayPal o de otra empresa o cualquiera de estas situaciones, pues puedes tú ya mandarle una transferencia bancaria sin necesidad de que salgas de tu hogar. Entonces, hay cosas súper interesantes que se pueden transparentar dentro de esto. Incluso en esta era, tú sabes que están de moda inclusive los nomans, ¿sí? Que son personas que en este tiempo ya no necesariamente van a las empresas, trabajan como freelancers en diferentes empresas o en diferentes organizaciones. ¿Y qué pasa? Es tan interesante que tú puedes estar hasta en la playa trabajando, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no les interesa operativamente que estés dentro de una empresa como tal, sino que ellos por servicios profesionales trabajan ahora en las empresas. Entonces, la dinámica se ha volcado a este tipo de operaciones en la que el humano siempre va a ser responsable de lo que esté pasando con esta tecnología como tal. Pero a diferencia de la situación que te comentaba anteriormente de manipulación de equipos o hacer operativamente cosas que se puede apoyar, ¿sí? Con un bot, entonces ya se vuelve como más rápido el tema de cualquier sistema que tú plantees. Es decir, que inclusive para tú llamar al banco operativamente porque te pasó algo, ya no vas directamente al banco, sino
sino que solamente llamas operativo a un bot y el bot te contesta y empiezas a interactuar con él y obviamente esto lo puedes hacer a cualquier hora, en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Sí, hablemos inclusive del tema legal, por ejemplo, si te roban algún documento, tú puedes llamar a cualquier hora, ¿sí? Sin necesidad de acercarte al lugar o al establecimiento donde te pasó tal o cual situación. Entonces son cosas que abordar esto es apasionante, ¿sí? Las personas que en esta época no saben utilizar estas nuevas tecnologías, pues simplemente se quedarán en nada. Entonces, yo sí invito a las personas a que hoy en día, que inclusive en las redes sociales, en el Internet, encuentras muchísimos cursos operativos que te pueden hablar de base de datos, de inteligencia artificial, y unos son hasta de cortesía, ¿no? Gratuitos, en los que tú puedes implementar estas acciones y puedes educarte, ¿sí? Para que esto te pueda complementar en tu trabajo. Bueno, muy funcional, digamos, para muchas compañías, pero claro, como bien comentas, son herramientas que pueden ayudar, ¿no? Definitivamente que pueden ayudar al desarrollo de la organización, de planificación y demás factores claves, ¿no? Ahora, el tema, digamos, de que va mucho de la mano, el tema también del liderazgo, también, ¿no? El tema del liderazgo, que es un factor también muy importante que hace mucha falta en las organizaciones, hace mucha falta ese liderazgo, porque mucho se ve el tema de los clásicos, o las clásicas jefaturas, o los clásicos dueños de negocios, CEOs, alta gerencia y demás, donde, claro, las personas los ven con un nivel de respeto, porque evidentemente dicen, oye, todo lo que es debido haber pasado para llegar a ese cargo, pero está bien hasta ese punto. Pero realmente no hay un nivel, digamos, de acercamiento o de donde tú veas, él es mi líder, sino él es mi jefe, ¿no? O sea, y ahí comienzan a haber ese tipo de problemas. Entonces, Ana, el éxito de una buena planificación estratégica también radica en tener líderes que conecten con las personas en las organizaciones. Por supuesto que sí. Marco, mira, qué interesante hablar sobre esto porque justamente muchas personas hablan de liderazgo de una manera tan superficial cuando el liderazgo en sí va aliado a los valores que uno tiene. Sí, en este tiempo hablamos mucho de empatía, por ejemplo. Si un líder no es empático, ¿cómo puede ser líder? Si un líder no tiene estos valores característicos de responsabilidad, inclusive de amabilidad, de respeto, de cortesía y muchísimas otras situaciones que enmarca el tema de valores como tal, no podría considerarse como un líder. Sí, un líder debe ser humilde, un líder, no hablo de la humildad de pobreza, sino más bien humilde en aceptar muchas veces que podemos todos cometer errores porque somos humanos y los humanos cometemos errores. Entonces, dentro del liderazgo como tal, mira, hay tantas investigaciones que se dan, pues teorías que hablan hasta que el liderazgo es de origen genético, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes tú tener un liderazgo eficaz en las organizaciones? Justamente es adaptando este tipo de valores a todo lo que tú quieras fijar como metas y prioridades, establecer las normas y mantener esas normas al mismo tiempo que pones claro, sí, que los líderes deben ser flexibles, pero siempre manteniendo esa mira o esa meta trazada para la organización, porque un líder eficiente sabe que la tarea última del liderazgo es crear energías humanas y una visión humana. Entonces, tal vez la visión de muchas personas pueden ser claras respecto al tema del liderazgo, pero apuntando a principios y no a características de personalidad. Entonces, teniendo en cuenta que resulta más efectivo contar con una adecuada estrategia de comunicación, mira cómo adaptamos las estrategias, entonces, para informar sobre los objetivos a todas las organizaciones, ¿sí? Que antes se debe basar el liderazgo en el carisma de los individuos. Y con esto pienso que se puede dominar tranquilamente cualquier conocimiento, cualquier industria, puedes tú tener todos los títulos habidos y por haber, pero si tú no tienes esa humildad, esa empatía, ese carisma, esas ganas de aportar a los demás, pues simplemente te quedas como un recolector de tal vez de conocimiento, ¿sí? Pero no podrías llegar a ser un líder de excelencia. Entonces, es súper importante lo que tú hablas
Y hay muchos líderes que no salen de su zona de confort, o empresarios que no son realmente líderes, que no salen, repito, de su zona de confort. ¿Y qué pasa? Estos líderes o estos empresarios, pues, no tienen esa connotación de lo que hoy en día está pasando. Entonces, tú le sumas las nuevas tecnologías y le sumas todo lo que en este tiempo estamos viviendo, y pues, ¿en qué se quedaría? Pues en nada, ¿sí? Sería muy obsoleto lo que puede él transmitir a los demás. Y tú sabes que en este tiempo también las personas, los chicos, los millennials, ellos ya, la característica de ellos no es me quedo en una empresa a trabajar por el sueldo, porque me pagan bien, sino que ellos necesitan sentirse realmente bien, necesitan tener paz mental, necesitan muchísimas aristas que antes no lo veíamos, porque vivíamos para trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos trabajar para vivir. Entonces, por eso es que se da esta connotación de los nomads y de gente que ya no quiere tener ese sentido laboral de trabajar 8 horas diarias en una sola institución, sino más bien dar específicamente valor de su trabajo como tal y ciertas horas trabajar con diferentes empresarios. Entonces, por eso mismo hay que tener ese liderazgo y esa capacidad de poder en esta era retener al talento humano, ¿sí? De la mejor manera posible. ¿Y cómo? Implementando este liderazgo y estos valores, ¿no? Y lo importante aquí, Ana, que bien comentas, es la implementación y contar con verdaderos líderes, ¿no? Sobre todo. Ahora, la figura es aquí, ¿cómo podemos o cómo una organización puede, cualquiera de estas dos opciones, migrar de tener jefes a líderes, y cómo puede empezar a captar verdaderos líderes? ¿Cuáles son los pasos, o mejor dicho, transformar jefes en líderes? ¿Es posible también esa figura? ¿Cómo se puede comenzar a captar verdaderos líderes en organizaciones? Mira, yo creo que más que captar es retener al talento humano que tú tienes, ¿sí? Porque tú no puedes decir, él sí me parece líder, él no me parece líder, veamos qué tal le va como líder. O sea, ese tipo de cosas no creo que sea dable dentro de las organizaciones. Sin embargo, se da. Pero la importancia del liderazgo en el desarrollo organizacional como tal debe ser súper imponente. ¿Qué pasa? Las organizaciones en esta era, como hay un vuelco total al tema tecnológico, ¿qué necesita? Debe tener, por ejemplo, una influencia en el comportamiento de los empleados. ¿Por qué? Porque el líder influye justamente esa capacidad de liderazgo que debe tener, debe asumir un control, ¿sí? Y hacer que su grupo se esfuerce para alcanzar los objetivos de la organización. El líder debe obtener resultados a través del esfuerzo de sus seguidores. ¿Por qué? Porque se convierte como en un influencer in-house, ¿no? Entonces, es muy importante para el desarrollo de cualquier organización esto. ¿Por qué? Porque es un elemento indispensable para trabajar de manera eficiente y alcanzar los objetivos propuestos. Otra cosa también es satisfacer las necesidades de los empleados. El líder no solo se ocupa de los objetivos de la organización. Muchas personas siguen a un líder, ¿por qué? Porque les ofrece seguridad, ¿verdad? Y también oportunidades de desarrollo profesional para justamente lo que indiqué, satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Otra cosa importante también es introducir cambios necesarios. Este mundo global o este mundo de las organizaciones siempre va a ser dinámico y cambiante. Entonces, todos los días aparecen regulaciones, tendencias, avances tecnológicos que hacen que las organizaciones deban implementar cambios para adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, el liderazgo en el desarrollo organizacional hace que el grupo, influenciado por este líder, implemente cambios de forma ágil y fácil, y así se elimine uno de los obstáculos que se pueda presentar con mayor frecuencia, ¿sí? Y que los empleados no se hagan resistentes al cambio. Otra cosa importante que debe pasar dentro de las organizaciones es que el líder debe saber resolver conflictos.
Mira, esto es súper importante. La influencia del líder sobre su grupo se convierte en factor definitivo en el momento de resolver conflictos entre empleados, empleados contra la organización o el grupo contra otros grupos o con proveedores. Es un sinfín de situaciones. Entonces, el líder tiene esa o debe tener esa capacidad de entender el conflicto y ofrecer una solución oportuna y minimizar la probabilidad de resultados adversos o de esas problemáticas que se pueden dar, ¿no? Porque siempre, valga el tema, hay, ¿sí? Esas crisis que se forman y que no se pueden resolver los conflictos. Otra cosa importante también es formar y fomentar el desarrollo de los empleados. Qué importante es capacitar a los empleados, ¿sí? Y detectar cuál necesidad es afín al empleado como tal. Entonces, yo sí he participado de varias asesorías en empresas donde el gerente o el líder, o en este caso el CEO de la empresa dice, no, todos tienen que ir a esta capacitación. Y eso no es tan dable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos requieren de la misma capacitación como tal. Entonces, todos tienen que coger el curso de business y no todos necesitan ese curso o todos necesitan. Entonces, ahí tú te das cuenta que en esta época hay que ver más allá de lo evidente, ¿sí? Sin importar el sentido de que se forme crisis, sino más bien que se dé esa necesidad de capacitación y ahora es de forma urgente. Así que se puede formar, se puede obtener los recursos para capacitar, garantizar líderes en el futuro para las organizaciones. Por ejemplo, un curso importante que deben seguir muchísimos gerentes de las empresas es justo este, de liderazgo, de desarrollo personal, ¿sí? Cuán importante es que los líderes puedan motivar a sus empleados, ¿sí? Porque si no hay motivación alguna, y la motivación no siempre se trata del factor económico, ¿sí? Es como le trato al empleado, está bien, tiene Así ganas de es. venir a trabajar. Mucha gente piensa que motivar es darles dinero y no necesariamente es eso. Claro que a muchos les interesaría, lógicamente, ¿sí? O que te suban el sueldo, o que seas el mejor empleado del mes, o cualquiera, y que te motiven con algún regalito, algo importante, pero no necesariamente es el factor dinero. Sí, eso Totalmente. Sí, totalmente. organizaciones. Así Tal es. cual como bien lo comentas, eso, por ejemplo, algo que vemos mucho, por ejemplo, de mi lado profesional en temas de experiencia de cliente, ¿no? En la cual muchos nos topamos, digamos, con compañías que se enfocan en eh, los motivadores económicos o los motivadores simplemente con determinadas acciones que pueden mover en el momento, ¿no? Pero más no conectan de una verdadera manera con las personas porque no hay una escucha completamente activa, no entendemos a las personas, no entendemos situaciones y demás factores que son sumamente importantes, sumamente claves. Bien, y Ana, un punto fundamental, aquí también quisiera consultarte de lo que nos has ido comentando, que la verdad es muy, muy interesante, de verdad, cada uno de los consejos que nos vienes dando es, ¿qué va a suceder? O mejor dicho, ¿cuál es la tendencia en cuestiones de estrategias, en cuestiones de marketing, que tú puedes ver en base también al aceleramiento tecnológico que se está dando y también con la figura que, digamos, hay mucha falta, digamos, de líderes, no hay una buena comunicación estratégica internamente en la compañía y también, obviamente, de adentro hacia afuera? O sea, ¿cómo ves esta tendencia? ¿Ves una tendencia fuerte hacia estrategias orientadas o integradas con la inteligencia artificial junto con una buena comunicación estratégica y adaptados con buenos líderes organizacionales? ¿O cómo ves la figura? Oye, qué importante esta entrevista. Sabes que estoy muy feliz de estar aquí porque podemos llegar a mucha gente con lo que vamos a transmitir en esta tarde. Y sabes que sí, en esta era, pues no todo le funciona a todo el mundo. Sabes que te voy a contar sobre una experiencia que estoy haciendo justamente para este 9 de marzo con el equipo de Amazon Web Service, sí, que trabaja y opera en Latinoamérica. Vamos a hacer un evento aquí en Ecuador. Y me decía el partner, que eso sí no lo puedo decir en Ecuador, lastimosamente, que tiene Amazon tiene un partner con el que estamos trabajando este evento. Y resulta que me dice, oye, Ana Lucía, invitemos a todos los CEOs de las empresas a este evento el 9 de marzo. Perfecto. Todos querían mandar
por email marketing una invitación a los CEOs de las empresas o a los de TI. Te cuento que no se puede tratar así a todo el mundo. Yo me opuse y sabes que les mandé unas invitaciones, unas experiencias con Customer Experience justamente a estas empresas, a los CEOs, y tal es el caso que me llamaron a decir, gracias, brutal esta experiencia. Sabes que era un chocolate súper chévere que tenía una forma de nube, ¿sí? Y que dentro del chocolate estaba un código QR y ahí te decía, te esperamos, ¿sí? En el evento, que ya te lo voy a enviar para que lo puedas canalizar, pero espectacular. Entonces, la persona recibía en un empaque fabuloso, ¿sí? El CEO de la empresa o el gerente de TI, y abría el empaque y se encontraba con un martillo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder martillar el chocolate, ¿sí? Y esa Wow. experiencia. O sea, eso es a lo que yo me dedico, justamente. Entonces, esto nunca más va a ver la gente en su vida. O sea, esto es justo hecho y direccionado para tal o cual sector y por qué lo hago de esa manera. Entonces, eso es lo como que te diferencia del resto. ¿Por qué? Porque no puedes tú tratarles a todos los gerentes, o sea, como que fuera algo masivo. Entonces, ¿qué pasa? En este tiempo que estamos implementando nuevas tecnologías, que estamos haciendo justo estas estrategias o ideas de marketing asequibles para los negocios, a unos sí les funciona el email marketing, sobre todo cuando tú vas a trabajar algo masivo, ¿sí? Tú mandas por correo electrónico, pero ahora en día tú sabes, yo no sé, y te hago una pregunta a ti específicamente, de todas las invitaciones que te llegan a ti, ¿cuáles lees? Posiblemente ninguna. Algunas o la mayoría te llegan spam. Así es. Entonces, es como que eso no sirve para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso te digo que las personas que trabajamos en marketing estratégico debemos ver más allá de lo evidente, ¿sí? Y no ofrecer todo lo que no hay que ofrecer a la gente. Entonces, hay, por ejemplo, ahora unos pop-ups, banners de anuncios en páginas web, marketing de afiliación, marketing de contenidos o content marketing, posicionamiento en buscadores, tienes marketing de participación, publicidad en redes, video marketing, tienes tantas situaciones para hoy trabajarlas y específicamente hay otra cosa súper chévere que se está trabajando, ¿sí? Ya te están mandando directamente, por ejemplo, al WhatsApp, invitaciones súper interesantes, ¿sí? Pero todo con una experiencia. Te cuento que un partner mío de Colombia, estábamos haciendo igualmente un evento que se iba a presentar Carlos Vives con este chico Yatra, ¿sí? Y justamente, hola, ¿estás ahí? ¿Cómo se fue? Te perdí. Ay, te perdí. Te Hola. perdí. Hola. Sí, te escucho, sí te escucho. Te perdí. Oh. Volvemos a repetir. ¿Te escuchaste la parte donde decías Yatra? Ya, entonces, ya. Entonces, ¿qué pasaba? Esta es una experiencia súper chévere porque imagínate que dentro, esto es un sistema, ¿no? Preparado, obviamente, con la participación de Yatra y Carlos Vives para invitar a la gente a su evento. Entonces, ¿qué pasa? Te meten en el sistema tu número telefónico y tú le estás viendo en pantalla a Carlos Vives y te dice, hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Quiero verte en mi concierto esta tarde, bla, 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 bla. Entonces es una impresión brutal porque, wow, o sea, me estás llamando este artista, Claro. ¿qué pasa? Y eso es lo que está en este tiempo como de moda o se está trabajando. ¿Por qué? Porque ahora hay que tener como ese mimo al cliente, hay que mimarle, hay que quererle, ¿sí? Y no les puedes tratar como uno más del montón, sino tiene que ser, cada cliente tuyo tiene que ser específico y tienes que quererle y mimarle siempre. Entonces, estas nuevas experiencias se están dando. Hay una que me mandaron del Banco Santander de España igual, que decía, hola Ana, te voy a regalar una gift card, no sé qué. Y ahí en la gift card decía mi nombre ese rato, en vivo. Y wow, o sea, sí, qué chévere. Y yo te compro la tarjeta, quiero esa tarjeta de crédito para mí.
Entonces, mira, qué interesante todo esto. ¿Por qué? Porque las personas, sí, en este tiempo que estamos viviendo en una era, aparte de digital, consumista a morir, todo queremos comprar, y si es que es algo tecnológico, mucho más. Entonces, tienes que saber canalizar bien cómo vas a realizar la estrategia para luego ir a la táctica. Totalmente, y es que me encanta el ejemplo que has estado dando, Ana, porque realmente, wow, o sea, ves temas tanto de cómo la comunicación estratégica que conocíamos de manera convencional o las estrategias de email marketing, claro, no pueden seguir usando de la manera en la cual decíamos, envíe este mismo mail a las 50.000 personas y se acabó, que las 50.000 lo vean y punto, ¿no? Entonces, y después cuando eso lo transparentamos a conversiones, Dios mío, me compró uno, y eso de repente, ¿no? Entonces, se vuelve mucho más, digamos, preocupante esta situación, porque, claro, es ahora un acercamiento más importante con el cliente, un acercamiento fluido, ¿no? Hacer que se quede sorprendido tu marca, ¿no? Por ejemplo, este detalle del chocolatito que me comentaste es, Dios, o sea, que se lo envíes como todavía con un martillito, con una herramienta para que, wow, venga, lo rompa y vea ahí su código, es un tema maravilloso. De igual manera, por ahí de repente, bueno, sí debió haber llegado lo que hizo pues esta famosa marca hace unos años, Coca-Cola, por ejemplo, que era lo que hacía pues en las Navidades, ¿no? Hubo una época donde tú podías poner en la computadora el número de tu casa, el número de tu celular, para sorprender al niño, lo llamaba y le hacía una videollamada al niño, la llamada de Santa, ¿no? Y era un tema, el niño se llamaba papá, mamá, papá, iba papá, mamá, mira, me está llamando, ¿no? Entonces un tema de verdad realmente increíble que genera una conexión muy fuerte. Entonces, hablamos de que el tema ya no es solamente lanzar correos, campañas, sino el tema de adaptarte a los modelos actuales y decir qué es lo que podemos hacer de diferente. Como bien dices, no es que la estrategia de email marketing haya muerto, pero digamos, tenemos que identificar qué tipo de público es el cual ahora vamos y al cual de repente esa estrategia no funciona bien, tenemos que adaptar nuevas estrategias a ese tipo de público e ir, digamos, pues viendo esa figura. Pero como una consulta aquí también, Ana, antes que se me olvide también la consulta, es con esta figura, ¿tú ves que la tendencia de email marketing, digamos, está al borde de desaparecer con esa nueva figura que nos comentas? Claro, por supuesto que sí, porque mira, aparte de eso, en todos los países de Latinoamérica, sí, vamos a tener la ley de protección de datos que tienes que fijarte. Entonces, a esto les invito a las personas que se dedican al marketing. O sea, si tú no tienes un newsletter, por ejemplo, que la gente se suscriba a lo que tú quieres enviarle comunicacionalmente, tú no vas a poder, ¿sí? Generar este espacio entre tú y el cliente. ¿Por qué? Porque esto definitivamente va a desaparecer con la ley de protección de datos en las empresas, que también deben estar haciéndolo en Perú y en otros países de Latinoamérica, pues justamente aquí en Ecuador ya se va a poner como más riguroso desde el mes de abril. Entonces, imagínate, tú no puedes mandar cualquier situación a las personas porque estás invadiendo su privacidad. Entonces, esto se va a perder poco a poco, sí se va a perder, entonces debes tener una nueva estrategia para utilizar obviamente el email marketing y ya te digo, una de esas estrategias puede ser que tú te lances un newsletter, sí, como empresa puedes mandar todo lo que tú hiciste en el mes, sí, como lanzamiento de esto, hice tal cosa y así sucesivamente, pueden ser unas 3, 4 situaciones importantes, le mandas por correo a la gente para que se suscriba y cuando ya está suscrito, lógicamente te van a aceptar y ya vas a poder tener interacción con esa persona de la empresa que para ti es importante tener un vínculo. Pero definitivamente esto no se lo va a poder hacer como anteriormente se lo estaba realizando. Sí, sin embargo, te cuento que en esto de las estrategias hay tantas cosas por hablar que mira, algún momento podemos hacer un webinar justo de esto. ¿Por qué? Inclusive cuando tú invitas a eventos a la gente, ¿sí? Tú sacas leads, obviamente, o prospectos de los eventos a los que tú quieres invitar y luego de eso ya puedes hacer negocios claros y precisos. Pero, ¿y qué pasa con el resto de gente que invitaste al evento? Que también estaba con gusto yendo a escuchar lo que tú les quieres proponer. Sí, pero resulta que como ya te fuiste con los leads que tú querías o con los prospectos que tú piensas que vas a cerrar un acuerdo comercial, a los otros les dejaste en el limbo. En el limbo aquí les decimos, o sea, les dejaste en el aire. Entonces, ¿qué pasa con esas personas?
y te olvidas de esas personas y nunca más tomas contacto. Entonces, ahí es cuando tú estratégicamente debes volver a retomar valor de esa gente que sí quiso estar en tu evento, que sí quiere comprarte, y son esas particularidades que te digo que yo sí veo más allá de lo evidente, y se trabaja en eso. Y se trabaja en eso todo el tiempo. Entonces, es importante que justamente se dé ese valor también a la persona que dio su tiempo de tal empresa, no hizo en ese momento un vínculo conmigo, pero más adelante puede ser que sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y justamente, Ana, Dios mío, el tiempo es tirano, el tiempo vuela cuando estamos aprendiendo. Ana, el propósito del CGE se basa en tres pilares, que es el desarrollo del talento, la transformación y el fortalecimiento. Quisiéramos saber cuáles son los propósitos que tiene Ana Lucía Calderón para el aporte, digamos, el día a día a las organizaciones, a los negocios, a todo el aporte increíblemente genial, Dios mío, que hemos visto en esta sesión. Mira, qué maravilloso poder contar con ustedes. Para mí es un honor primero ser parte de CGDEL. Es un impulso importante. A mí me gustaría trabajar muchísimo con las mujeres de mi país, sí, porque acá te cuento que le damos ese impulso, esa gana de que la mujer sea parte de varias o que sea miembro de varias organizaciones, no solo nacionales, sino también internacionales, y que ocupan puestos muy meritorios dentro de las organizaciones. Sí, en este tiempo yo estoy justamente estructurando una línea importantísima para poder trabajar en el tema de capacitaciones, mentorías y todo este tipo de cosas que muchas veces las mujeres no lo hacen como tal, ¿sí? Entonces, imagínate una mujer que hable de tecnología, pues no es que sea complicado, pero sí es como difícil, ¿sí? Pero a mí me gustaría que las personas que se vayan vinculando, por ejemplo, con CGDEL aquí en mi país, sí les guste muchísimo tener en consideración este tema tecnológico, que para mí es un vínculo importante en la nueva era, ¿sí? En lo que estamos viviendo ya. Y no solamente en el tiempo pandémico, que mucha gente dijo, no, es que ya cambió, no, esto ya se está dando desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora es como que ha evolucionado mucho más rápido, ¿sí? Entonces, tal es el caso que, mira, tú y yo, estás tú en Perú, yo estoy en Ecuador, y estamos solamente a rayos luz de la pantalla. Entonces, son cosas así que se tienen que generar, y pienso que acuerdos importantes que podemos hacer, obviamente, y que aquí hagamos seminarios, conferencias, que venga gente de CGDEL, que son muy importantes a nivel internacional, también a mi país, a dar foros y congresos y hacer seminarios. Para nosotros sería un honor tenerlos por acá. Bien, y bueno, hemos estado el día de hoy compartiendo con Ana Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Global de Desarrollo y Liderazgo de Ecuador. Yo soy Marco Víez, presidente corporativo de la CGDEL. Y bueno, un gusto estar el día de hoy compartiendo. Y vamos a estar en las siguientes sesiones compartiendo con cada uno de los presidentes y cada una de las personas que tienen esa pasión conectada para que podamos seguir aprendiendo día con día. Así que nos estaremos viendo hasta la siguiente sesión. Muchísimas gracias a ti, Ana, y a cada una de las personas que nos ha estado siguiendo en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Marco. Les envío un abrazo enorme desde mi país. Es muy chiquito, te cuento, en Latinoamérica, pero tiene un corazón enorme. Así que les invito a las personas que puedan hacer turismo en mi país. Tenemos las Islas Galápagos, que es un centro maravilloso dentro de este territorio, pues que vengan y visiten, y obviamente en muy poco tiempo pues estaremos también reunidos con CGDEL acá en el Ecuador. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias.